Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de clases abiertas SIC. Un recorderis para los que nos vienen acompañando y también un anuncio para los que se nos unen hasta hoy. Esta semana es una semana que dedica el Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades a mostrar algunos de los muchos proyectos de investigación y de creación que tienen nuestros profesores en la facultad. Con nosotros hoy está una representante del Departamento de Arte, nuestra profesora Carolina Cerón, junto con dos de sus estudiantes, Natalia Gutiérrez Montes y José Ruiz. Les cuento un poco de qué va a ir la charla hoy y luego presento a nuestros conferencistas. Carolina, Natalia y José nos van a contar sobre un proyecto que se llama Por las Galerías, Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá, 1940-2018. Este proyecto, o Por las Galerías, era el título de la columna semanal del periodista Jorge Moreno Clavijo, que salía todos los domingos entre 1970 y 1987 en la sección de lecturas dominicales del Tiempo. En esta columna, Moreno hacía un comentario general sobre una o varias exposiciones de arte inauguradas durante el último mes en las galerías de la ciudad, los museos, instituciones culturales y otros espacios afines. Por las Galerías también fue el nombre de una sección cultural de la revista Diners, y este proyecto se apropia justamente de este título y plantea un recorrido histórico por las galerías y por los espacios autogestionados en Bogotá de arte desde 1940 hasta el 2018. La particularidad de Por las Galerías del proyecto per se radica en que es un trabajo de archivo exhaustivo que recopila material desechable, invitaciones a exposiciones, volantes, recortes de prensa y publicidad pautada en revistas. Lo que no aparece digitalizado en acervos digitales, valga la redundancia, de la prensa y en las revistas, porque de alguna manera no hace parte del capital intelectual de una publicación, digamos, representa justamente para este proyecto la piedra angular que lo articula. Se trata de un material que resulta crucial para acercarse de manera crítica a una historia de la que poco se ha escrito. Con nosotros, como les decían, está Carolina Cerón. Carolina es curadora y profesora asistente del Departamento de Arte pues, de la Universidad de los Andes. Y allí, o aquí, dicta cursos como curaduría, arte y exposiciones, entre otros. En la práctica curatorial le interesa explorar las posibilidades de un formato expositivo, el espacio en tensión con el lenguaje y las posibilidades desde lo contingente. Es egresada de nuestro programa en arte. Perdón, este título es nuevo para mí. Deja así. Perdón, Carolina. Deje así. El título en diseño de formatos expositivos de la Escuela Lizaba, de la Universidad Pompeu Fabra y una maestría en industrias culturales del Goldsmiths College en Londres. También está con nosotros Natalia Gutiérrez, que es egresada de los programas de arte e historia de arte de la universidad y actualmente se desempeña como investigadora independiente. Ha participado en los proyectos ARCA, Arte Colonial Americano, y Piedra, Papel y Tijera, Piedra, Tijera, Papel, Historia del Diseño Gráfico en Colombia. Y finalmente está José Ruiz, que es egresado también de los programas de arte y de historia del arte. Además, es diseñador creativo de Gráficas Molinari, que es un proyecto de investigación y creación sobre el desarrollo y usos de la gráfica popular en Latinoamérica. Los dejo entonces con Carolina, con Natalia y con José y espero que disfruten mucho la clase. Bueno, muchas gracias Alejandro por esta introducción y al SIC por invitarnos a conversar y a contarles sobre este proyecto que salió hace poco en su versión libro y que fue pues muy importante para nosotros como investigadores. Solo una aclaración, Natalia y José no son mis estudiantes, somos los tres co-investigadores de este proyecto. Digamos que en equidad, los tres, de hecho Natalia y José nunca fueron estudiantes míos. Y esto empezó porque cuando ellos eran estudiantes, estaban y siguen trabajando, son los custodios del archivo de Beatriz González. Y empezaron a ver que en este mundo de papelitos que la maestra llevaba todos los días a su taller y estaba en cajas y como en muchos espacios del taller, había una información súper valiosa, porque lo que ella estaba haciendo era recoger todos esos papelitos que normalmente se botan.
que son las invitaciones a exposiciones, que son recortes de prensa. Esto hace parte de su práctica artística, recoger fragmentos y pedazos de prensa. Y lo que hacen Natalia y José pues es una labor titánica que llevan muchos años haciendo, de organizar ese archivo. Y se dieron cuenta que había ahí una historia muy interesante de las galerías en Bogotá, que era una historia que poco se conocía, muy pocas personas sabían sobre eso, cuáles eran las galerías que habían antes, cuál fue la primera galería que existió en Bogotá. Y se inventaron este proyecto y dijeron, pues contemos a partir de estos papelitos cuál es la historia de las galerías. Y empezó por una pregunta muy básica: ¿cuántas galerías ha habido en Bogotá? Y me contaron el proyecto y empezamos como a trabajarle. Y como todos los proyectos, yo creo que los proyectos son caminos y son rutas que uno se traza, y en alguna parte del camino va encontrando cosas que le van sumando o va encontrando cosas que le van quitando, pero los proyectos nunca son como completamente abarcables. Entonces esa pregunta que nos hicimos al principio de cuántas galerías hay en Bogotá se empezó a volver cada vez más grande y empezamos a encontrar cada vez más cosas y otros archivos, y resulta que no solamente Beatriz González guardaba invitaciones, sino que mucha gente del campo del arte guardaba muchos tipos de invitaciones. Y entonces empezamos a hacer la ardua labor de digitalizar todo ese material. Y en eso entraron dos personas que fueron claves para este proyecto, que están conectadas en este momento, creo. Samir El Cener y Paula Leuro, que son, el título es asistentes de investigación, pero en realidad son como ángeles de la guarda que hicieron que esto saliera a flote. Y que quería también aprovechar para agradecer a todos los estudiantes que hicieron parte de este proyecto: Paulina Moncada, Miguel Moyano, Camila Botero y Sharik López, que desde el BADAC estuvieron apoyándonos en la digitalización y la concreción de los metadatos del archivo que se va a alojar en este lugar. Entonces, José y Natalia están en camino. Les voy a compartir pantalla para empezar a contarles un poco más de este proyecto. ¿Pueden ver? Sí, Carolina, Sí, lo se ve vemos. perfecto, Carolina. Okay. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuándo fue, desde cuándo existe la primera galería? Y por ahí José como que encontró que tal vez era en el 48 la Galería de Arte SAS o SAS. Pero luego encontramos que no, que la primera galería empezaba en el 40, lo que hizo que nos tuviéramos que devolver 8 años atrás de lo que había sido el trazado inicial que nos habíamos propuesto, que era contar galerías del 48 al 2018. Nosotros aplicamos a varias becas. Por ejemplo, aplicamos a una beca del Ministerio de Cultura que no nos ganamos. Hubo varias que no nos ganamos y hubo dos que sí nos ganamos. Una de las que no nos ganamos, me acuerdo que la razón o la justificación por la que no nos otorgaban la beca era porque la investigación no tomaba distancia temporal con el objeto. Es decir, estábamos en el 2018 presentando una beca para investigar cosas que sucedían en el 2018, que para nosotros tenía todo el sentido, pero para las personas que otorgaban la beca no. Bueno, esto es como una anécdota más. Entonces, este libro salió hace poco. Esta es la beca que nos ganamos de investigación en artes plásticas del IDARTES, y estuvimos casi un año trabajando con IDARTES en la diagramación y afinando como los temas de la publicación, y digamos que estructuramos la investigación en 3 partes. Una primera parte se llama Páginas Grises y nos permitía coger este archivo inmenso de cosas que teníamos, porque ya en este punto no solamente habíamos digitalizado gran parte del archivo de Beatriz González, sino también los otros archivos que íbamos encontrando, lo que fue creando como un cuerpo de documentos muy amplio. Y nos dimos cuenta que había ciertos temas
que eran zigzagueantes a lo que estábamos encontrando y que nos interesaba explorar. Uno de esos términos es, uno de esos puntos es el término galería, porque, y ahí había una pregunta que nos parecía muy interesante y es cómo en el contexto colombiano la palabra galería significa una cosa muy específica y es un lugar donde hay necesariamente una transacción comercial. Mientras que en el contexto anglosajón, por ejemplo, el término gallery pues viene de otro lugar y está más, hace referencia más al museo, como al lugar que contiene una colección, que no necesariamente implica esa transacción comercial, como sí lo significaba en nuestro contexto. Entonces nos interesaba ver de dónde venía ese término, como en Colombia, por ejemplo, la galería también se le llama la plaza de mercado. La gente dice, voy a hacer mercado a la galería en ciertos lugares del país. Entonces nos interesaba como hacer casi que una historia de ese término, de dónde venía, por qué lo usábamos, en qué otros contextos se usaba. En el teatro, por ejemplo, en el Teatro Colón encontramos unos documentos donde se decía, uy, la gente de galería era la gente que estaba por allá arriba en Gallinero. Otro tema que nos interesó mucho fue cómo los circuitos o ciertos espacios geográficos en Bogotá se habían organizado para comercializar arte y para montar espacios independientes de arte. Entonces, Natalia, en este ensayo en específico, analiza cómo desde la Candelaria hasta San Felipe, o el llamado Bogotá Art District, se van consolidando estos circuitos del arte que van creando nodos donde hay varios espacios que se empiezan a funcionar. Y como esto también pues tiene una duración. Una de las cosas que yo creo que encontrábamos a medida que avanzaba la investigación era cómo las galerías, los espacios independientes, cómo esos ciclos de vida permeaban todo. Y los espacios geográficos en Bogotá no eran ajenos a eso, ¿no? En algún momento hubo un circuito muy fuerte en el centro de Bogotá, ese circuito ya no está, pues queda un poco en la Candelaria, pero en algún momento estuvo sobre el eje ambiental. Un cuarto ensayo nos hacía preguntarnos por la idea del arte joven, esta cosa que se repetía muchísimo en las muchísimas invitaciones que veíamos, y es la idea de lo joven, ¿no? Hoy en día se hacen todo tipo de concursos, certámenes, premios, pero ¿dónde estaba, dónde se situaba la pregunta por el arte joven en el espacio de las galerías y en el espacio de los espacios independientes, valga la redundancia? ¿Cómo se organizaba, cómo se estructuraba, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo a partir de un texto de Antonio Caro que sale en una invitación de una galería que planteaba pues una dicotomía muy grande, y es por qué el arte joven tiene tanto espacio cuando es el arte supuestamente que menos se vende o el que comercialmente es más difícil de circular. Luego hay un cuarto ensayo donde Natalia y José se preguntan por el papel de la fotografía en las galerías de Bogotá y cómo la fotografía se empieza a insertar en estos circuitos y empieza a volverse un objeto comercial y valioso en la circulación de las artes plásticas. Luego hay un ensayo que revisa las publicaciones que hacen las galerías, y también otra forma de ponerlo era las publicaciones, las galerías que hacen publicaciones y las publicaciones que hacen galerías, como que se alimentan mutuamente. Uno ve hoy en día esa relación muy consolidada, pero era interesante ver cómo se había forjado, por qué las galerías empezaron a hacer publicaciones, porque se empezaron a dar cuenta que era importante hacerlas. Entonces ese ensayo analiza eso. Luego en otras aulas, Natalia analiza cómo las galerías se volvieron espacios de formación académica dentro de la historia del arte del país, dando clases, haciendo charlas, conversatorios, y cómo esas galerías estaban nutriendo esa formación en historia del arte en el contexto local. Luego miramos en la idea de la invitación y cómo la inauguración
como qué quiere decir la inauguración, porque siempre hay un cóctel de apertura, porque ese evento y ese espacio social son importantes, porque la inauguración es lo que marca la apertura, como qué dimensiones sociales tiene esa idea de inauguración, y cuáles son sus impactos, y también que las invitaciones a las exposiciones de arte que a veces creemos como productos culturales muy neutrales, no lo son tanto. Y había pues una serie de invitaciones que ejemplificamos ahí para hablar de esos poderes que están detrás. Y luego en un ensayo muy, muy lúcido, investigado y atinado, José analiza la relación tabú entre arte y narcotráfico en el contexto local. Y sobre todo la relación con las galerías, sobre todo en los 90s, en relación a este tema. Luego tenemos una parte 2, que son las páginas rosas. En las páginas rosas quisimos primero tomar 3 eventos que habíamos hecho en el Banco de la República, en el Parqueadero. El primero era un conversatorio entre Beatriz González y no me acuerdo su nombre en este momento, pero la persona que maneja los archivos de la Biblioteca Nacional. Quisimos hacer un conversatorio entre ellos dos para hablar de los archivos, de qué significaba pues tener estos papelitos. Y luego quisimos hacer entrevistas a todas las personas que nos parecía que tenían una relación importante con el mundo de las galerías y los espacios independientes, pero no solamente desde el ámbito comercial. Entonces, por ejemplo, hay una entrevista a Paraíso Bajo, que era un espacio independiente que funcionó en varios lugares y que todavía sigue funcionando, pero de manera intermitente. Y luego tenemos una parte 3 que se llama Páginas Amarillas, rastrear y compilar. Y aquí lo que hicimos sí fue construir desde el 40 hasta el 2018 una ficha técnica por cada una de las galerías, en donde mencionábamos cosas como la ubicación o las ubicaciones que pudimos rastrear. Una cosa que nos pareció curiosa y es el teléfono. Nos dio por meter los teléfonos porque resulta que en las invitaciones que encontrábamos en los años 40, por ejemplo, los teléfonos eran de 4 y 5 dígitos y esa digitación va creciendo a lo largo del tiempo y nos pareció como un dato curioso que quisimos poner ahí. Y lo que hacemos en cada una de las galerías es tratar de levantar casi que la cronología de exposiciones que realizar. Eso era una tarea titánica que sabíamos de antemano que iba a ser completamente imposible levantar toda esa información. Primero porque muchas galerías y muchos espacios independientes en Bogotá no tienen registro de lo que hacen. Entonces, una de las maneras que nos inventamos para sortear como esa ausencia de información era revisar en prensa, por ejemplo, en Revista Semana, en Revista Credencial, en Revista Diners, las secciones culturales, que usualmente registraban la actividad cultural en galerías y museos. ¿Qué no entra en esta investigación? No entran espacios como la Cámara de Comercio de Bogotá. No entran museos y no entran espacios que fueran de instituciones tipo, sacamos unos espacios, por ejemplo, de los bancos, porque nos parecía que tenían otra naturaleza, porque eso también nos llevaba pues a pensar que era una galería y que íbamos a delimitar como una galería y que íbamos a delimitar como un espacio independiente. Entonces, la publicación, digamos que comprende estas 3 partes y no tiene todo el archivo. El archivo está en este momento digitalizado y va a quedar, pues lo estamos subiendo a la web y va a quedar alojado en la página del BADAC, de la universidad. No sé si Samir, en este punto tú quieras añadir algo sobre ese proceso de ayudarnos a construir las fichas, de construir, de digitalizar todo este material. Bueno, hola a todos.
Pues fue un proceso muy difícil y dispendioso, sobre todo como encontrar primero el archivo. Entonces, digamos, se trabajó como en redes, como el voz a voz con amigos, aparte de, digamos, como de ir a la Luis Ángel o a la Biblioteca Nacional, y era casi como todo el día como revista semana, año por año, escaneando, sino también como encontrar gente como, yo también tengo una caja de archivo, o de invitaciones de cuando estaba en la universidad, de cuando estaba empezando a exponer. Entonces encontramos galerías interesantes como Galería Mar, como unos espacios que no se habían detectado y empezaron a aparecer así como el flyer así como de los 2000. Entonces eso también, digamos también hubo unas galerías muy difíciles como de encontrar el logo o la dirección o la misma programación, y eso también fue interesante. Entonces digamos como en la Luis Ángel había una publicación que se llamaba Galerías y Museos, era como de los 70, 74, del 75, y tenía como información muy detallada de las exposiciones. Pero en sí era como solamente lo que se podía encontrar, o también, como les decía, como el voz a voz. Entonces, digamos, también parte de esas entrevistas fue eh, como que uno preguntaba a gente así del campo por otras galerías que ya no existían, entonces me pasaban el contacto. Entonces, digamos, había una galería que se llamaba Tai Chi de los 80, y como que fue muy difícil porque no tenía mucha información hasta que me contacté con la hija, La porque hija. los hijos ya están, digo, los galeristas ya están muertos, y la hija que vive en Estados Unidos es artista. Me lo pasó Mauricio, el de 1200. Y era una galería chiquitica, ¿no? Pues Sí, tenía una programación súper chiquita, pero en ese sentido como de ir y buscar la galería pequeña que necesitábamos tener algo de información porque no había nada en prensa, no había nada en ninguna parte. Esa cosa que tú hacías de ir y buscar a los hijos de los dueños de la galería, que además eran chinos, ¿no? sí. Entonces como Que que habían al llegado final acá como a hacer una labor con diplomática, la embajada. sí. Eso fue Creo que como de eso lo es más muy chévere. importante. Y fotos familiares así como en la galería, eso también fue chévere. Pues la importancia del archivo, como encontrar invitaciones ya como muy elaboradas, o invitaciones ya muy deterioradas, pero que todavía tenían mucha información. Sí, creo que fue muy importante esa tarea, Samir. Sí. Y esta imagen que les estoy compartiendo acá es una, es lo que estuvimos haciendo en el parqueadero. Nos ganamos una beca para hacer una exposición, una serie de talleres y conferencias. Y la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, necesitamos que la gente nos traiga cosas. Nosotros tenemos muchas cosas, tenemos gran parte de los archivos que estamos construyendo, pero también queremos invitar a la gente a que nos traigan cosas. Entonces, armamos estas cajas, cada una para una galería. Digamos que el espacio estaba lleno de cajas, esta es solo una esquinita, muy, muy, muy desordenado. Eh, Primero porque nos estábamos preguntando cuál era la dimensión material y física de ese archivo que nosotros conocíamos solo en digital. Es decir, qué significaba pasar a la vida real esas, esas muchísimas gigas que teníamos de imágenes en alta calidad. Entonces lo que se nos ocurrió fue imprimir absolutamente todo, ponerlo en cajas e invitar a la gente a que trajera, si lo tenía, partes de archivos en referencia a cada uno de esos espacios y galerías. Esta estrategia, como uno también tiene que contar lo que no le funciona, esa estrategia no nos funcionó muy bien y no mucha gente nos llevó cosas, pero nos sirvió para espacializar y entender cómo la dimensión física y material de este archivo, y para invitar gente a jugar con este material, porque era una cosa, también no queríamos que eso se quedara como en un material que uno simplemente ve y no puede tocar o no puede manipular o no puede recortar. Entonces hicimos, por ejemplo, varios talleres de fanzines para que la gente que asistía pudiera manipular esas imágenes y hacer con ellas lo que quisiera. Y bueno, hicimos varios eventos, pero este es simplemente el evento de cierre, donde cogimos algunos de esos artículos de prensa y los imprimimos en Ponqués para
invitar a la gente que se los comiera. No sé si José ya llegaría, por si quiere hablar de esta. Bueno, esta es la primera invitación de la primera galería de arte de la que tenemos registro. Esta galería estaba en la carrera séptima, número 2285, como se puede ver en la imagen. La inauguración es en mayo de 1940 y se llama Exposición Colectiva de Artistas Colombianos. Esta galería quedaba por donde está el centro comercial Terraza Pasteur. Y al respecto apareció en una revista de la época esta cita que voy a leer: un marchand en Bogotá, una galería arreglada y bellísimamente, por cierto, con dineros particulares, sin subsidio del gobierno. Esto se preguntará el inadvertido bogotano, a saber del vernissage que esta tarde se celebrará en el Salón de la Galería de Arte en la carrera séptima. El solo hecho de la inauguración de esta exposición permanente le hará entender que su ciudad va progresando, que quiere colocarse a la altura de todas las capitales del mundo, que son ya lugar común estos salones que por primera vez se ofrecen en Bogotá. Entonces, bueno, en la investigación que estuvimos haciendo sobre este espacio en particular, nos dimos cuenta que muchas revistas y publicaciones culturales la reseñaban como una anomalía. No era un espacio para nada usual en el contexto cultural bogotano. Y eso pues nos llamó mucho la atención y fue un gran hallazgo haber encontrado esta invitación que estaba entre los papeles de Juan Fride, que fue la persona que armó esta galería, en la Luis Ángel Arango. Y como les contaba Alejandro al principio, este proyecto se llamó Por las Galerías, a partir de esta columna que escribía Jorge Moreno Clavijo todos los domingos en El Tiempo. Y lo que hacía era hablar de exposiciones de arte. Y bueno, nos gustó mucho este título sugerente de algo que va como por de sitio en sitio, picando aquí y allá. Y luego empezamos a encontrar este tipo de recortes. Todos estos hacen parte del archivo de Beatriz González, donde por ejemplo se anunciaban aperturas de galerías que nos parecían interesantes y que nos parecía pues este fue como uno de las primeras cosas que Natalia y José me mostraron y lo que nos animó a hacer el proyecto, y era cómo pensamos este recorte de prensa en su dimensión histórica, ¿no? En la importancia que tiene. Sobre todo porque eran espacios pues que no teníamos ninguna referencia, no sabíamos que existían. Esta, por ejemplo, es una invitación a una exposición de María Teresa Vieco en la Galería Marta Traba, y ese fue otro hallazgo muy especial, saber que, por ejemplo, Marta Traba tenía una galería. A mí en especial me gustaba mucho esta insistencia en lo invitamos, lo invitamos, lo invitamos, lo invitamos cordialmente, lo invitamos, lo invitamos. Como esa insistencia que tienen siempre las invitaciones, exposiciones, es, por favor vaya, y ese papelito se traduce en ese por favor vaya. Está esta otra galería que se llama la galería, nosotros le llamábamos Usted, pero al parecer se llama UD, que fue una galería que existió en el Parque de la Independencia y que hacía unas exposiciones rarísimas. Aquí, perdón, voy a parar un momento. José, ya te activé el micrófono. Hola. Okay. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Disculpen Sí. la demora. Muchas dificultades técnicas No y pasa nada. temporales. Pero ya, los interrumpí. Sigue y yo ahorita cojo el hilo. Entonces, estoy hablando de la galería UD, que era una galería que tenía unas inauguraciones súper misteriosas. Muchas veces no ponían el nombre del artista, no se sabía muy bien cuál era la persona y cuál era la exposición. Bueno, y tenían unos textos extrañísimos, entonces esto también nos gustó mucho, y nos gustó sobre todo el loguito de la galería,
porque otra cosa que hicimos fue en algún momento en la exposición que hicimos en en el parqueadero del Banco de la República, fue sacar todos los logos de las galerías que teníamos y convertirlo en un papel tapiz que estuvo ambientando la galería. Esta que Sí, hay vemos algo ahí acá. para complementar una cosa, hay algo interesante con eso que está diciendo Carolina sobre la galería UT o galería Usted, y es que nos ayuda a entender que como que en el discurso de la historia del arte nacional, como que siempre identificamos como agentes principales a los artistas y también a los museos, y como que en este discurso se nos olvida de notar el lugar que tienen las galerías o que tuvieron las galerías, que han tenido y que tienen las galerías como agentes históricos dentro de este discurso. Y con relación a la galería de usted es muy interesante porque fue una galería de Clemencia Lucena. Clemencia Lucena es este personaje que ha sido, pues, que está siendo muy estudiado en los últimos años por su participación en los movimientos de izquierda en la década del 70, y la entendemos a ella como un personaje histórico enlazado a estos movimientos de izquierda. Que creo que eso es algo interesante de rescatar de esta investigación, es precisamente que busca localizar a estos espacios como agentes históricos fundamentales para la construcción de este discurso que llamamos arte colombiano o arte en Colombia. Ya. No sé si quieras Continúo. decir algo de estos. No, Por sí, ejemplo, pues que, sí. que también algo muy bonito de empezar a revisar el archivo fue que empezamos a hacer como una discriminación también por las características gráficas, porque como este era un archivo tan extenso, o es un archivo tan extenso, digamos que uno como investigador fácilmente se distrae identificando elementos, y empezamos a hacer una discriminación también como objetos gráficos interesantes. Digamos, la Galería Belarca tiene uno de los logos más bonitos en nuestra, pues como nos parece, que es este que dice Fauna Flora, y abajo está el loguito, Galería Belarca. Y también como entender que casi que hay un desarrollo gráfico muy importante al intentar o al trazar esta cronología tan extensa, porque pues inevitablemente las galerías están asociadas con gente que ha tenido un lugar muy importante como en este desarrollo gráfico. Entonces como estas imágenes las quise poner o las quisimos poner fue por eso, como por denotar que dentro de este archivo también hay otras muchas líneas de investigación que se abren, y que lo que nosotros hicimos fue simplemente como una recopilación de información, pero para que las investigaciones continúen pues mucho más adelante. Sí, esa es otra cosa importante de decir, y es que pues los ensayos que nosotros hicimos son un trazado de lo que queríamos como revisar del archivo, pero eso no es, eso no abarca toda la dimensión de este archivo, ni agota todas las posibilidades de lectura que tiene. En esa medida que sirva también esta presentación para decir que va a ser un archivo abierto, que quien quiera puede volver a releer y volver a generar contenido sobre él, ¿no? Volver a pensarlo, volver a hacer cruces. Yo creo que hay muchos puntos que se nos quedaron por fuera, que en el camino y por un tema de límite de tiempo no pudimos hacer. Por ejemplo, a mí se me quedó sin escribir el ensayo sobre el papel de las mujeres en las galerías. Pero bueno, ese será para el futuro. También, pues, esto es una historia bien movida. Cuando hicimos el lanzamiento de la publicación, Carolina hablaba como que nos permitió entender que estos espacios también tienen, como dependen mucho de ciclos humanos, de ciclos de personas, es decir, las personas que pasan por estos lugares y tienen estos ciclos como que le dan como un aire especial a los lugares, como que estos espacios dependen pues de personal humano, y por ende como que tienen unos ciclos muy claros. Un caso muy interesante es, por ejemplo, Casas Rigner, que está en el recorte de la derecha,
que antes, tal vez muchos sepan, era Galería Diners, que era esta galería que estaba patrocinada por la tarjeta Diners, que era, bueno, una filial bancaria, que tenían su propia revista y, bueno, tenían un montón de programas de crédito para adquisición de obras de arte y, bueno, como un programa muy grande, pues soportado por esta plataforma bancaria. Pero antes de ser Diners era Arte Independencia, que fue una galería que estuvo ubicada en el Parque de la Independencia, por eso su nombre, ahí en el edificio Embajador, al lado de donde hoy está el Museo de Arte Moderno. Y fue muy interesante, pues como dato curioso, cuando encontramos la apertura de esa galería, lo que más resaltaba la prensa es que la apertura fue televisada y que había sido la primera exposición en el país. Pero esta galería también era heredera de otro espacio que se llamaba Galería Embajador, que quedaba en ese local y por eso como que se hizo el traspaso. Entonces como que esto, verlo en perspectiva nos permite entender eso que les decía al inicio, y es que estos espacios son, pues son cíclicos y casi que nosotros logramos establecer con la investigación una media de cuánto dura una galería en promedio, porque no es fácil, realmente no es nada fácil. Y es bonito verlo así, como unos ciclos de aperturas y cierres, de aperturas y cierres, que luego llega otra persona y sobre esa misma institución construye otra institución que puede tener un enfoque completamente distinto, pero que de alguna forma es heredera. Lo interesante de esto también es que, por ejemplo, Casa Rigner no tenía conocimiento, mejor dicho, los directivos hoy de Casa Rigner no tenían conocimiento de esta trayectoria, que tenía su propia galería, y es porque lo que decía antes, como que no, las mismas galerías no se entienden como agentes históricos, y eso para mí es un gran, pues, o sea, lo veo como algo muy extraño y como un gran casi que problema, porque es como entender que todo dentro de este circuito es un agente histórico, excepto los lugares que permiten que el circuito exista. Entonces es como una contradicción, y creo que algo valioso de esta investigación es que logramos como ponerle un lugar a todos estos espacios que estaban flotando dentro de los archivos. Sí, y yo sobre eso quería agregar que por lo menos para mí fue muy bonito la construcción de algunas entrevistas que me dejaron sorprenderme con el papel de las galerías en el circuito. En especial, esta entrevista de la Galería Diners, eh, como darse uno cuenta, yo por lo menos tenía una preconcepción muy banal, si se quiere, del espacio de la galería, como un espacio que solamente comercializa, pero no tenía muy claro cómo entendían esa relación con los artistas, sino era simplemente que se cobraba un porcentaje y ya estaba. Pero investigando sobre la galería Diners, y eso es muy evidente en la entrevista que hicimos, ver cómo la galería se pensaba creciendo con sus artistas y para sus artistas. Entonces, una cosa muy impresionante que tenía era, por ejemplo, un espacio de residencia físico dentro de la galería para que los artistas que no vivían en Bogotá pudieran venir a trabajar durante unos meses en la exposición que estaban organizando. Tenían también como una concepción, si se quiere, salarial de la relación que tenían con esos artistas en términos de dinero. Eh, eso me pareció como un hallazgo. Yo nunca me imaginé que esas relaciones se hubieran tejido de esa manera y que la galería tuviera un papel tan importante en la vida y en la trayectoria de un artista, no solamente porque lo representaba, sino porque le ofrecía un montón de espacios eh, también económicos para desarrollar su proyecto artístico. Y eso me desmitificó completamente como esa noción de galería que yo tenía previa a esta investigación. Sí, y creo, pues creo que también, pues como con esa idea de desmitificación, creo que nos pasó a todos. Y otra cosa muy interesante fue entender que casi que para que siempre surja una generación de artistas jóvenes, es decir, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de esta categoría, Carolina, que hizo un largo y extenso, largo ensayo, largo y completo ensayo sobre el tema, pero lo que quería decir es que
casi que a la par que surge una generación de artistas jóvenes, o mejor dicho, una generación de artistas jóvenes surge es porque hay una generación de galeristas jóvenes que respaldan unos proyectos que a unos galeristas más consagrados les parecen pues que no entran dentro del mismo canon al que están acostumbrados. Inclusive hoy, o sea, pensando en esta categoría tan amplia del arte contemporáneo, es algo que sigue pasando, pues, que es muy latente y casi que nosotros entendemos como estas grandes figuras se han ido consolidando como en la escena artística local, pero casi que ellos mismos les deben eso a una generación de artistas, de galeristas, perdón, jóvenes también, que tenían la misma edad de ellos cuando empezaron, que le apostaron a estos proyectos que otros espacios no le habrían apostado. Y bueno, luego esto es muy divertido porque la categorización de arte joven se vuelve como una muletilla que utilizan todos los espacios, absolutamente todos los espacios, para, como para denotar un poco de innovación y como de ¿qué sería, Carolina? Como de... Como una, pues la conclusión a la que llegamos es que es una especie de plusvalía. Entonces, si una galería y también como una cuota de responsabilidad social hay grandísima, como vamos a hacer una exposición de arte joven anual para incluir a esta población, porque sí, nos preguntábamos, discriminada. pues, sí, discriminada, pero ¿por qué ese interés de las galerías en el arte joven? Porque a veces se notaba sospechoso teniendo en cuenta esa afirmación en una invitación de Antonio Caro que decía lo que les contaba antes, que es por qué las galerías insisten en trabajar con artistas jóvenes si es lo que menos se vende, como eso genera una sospecha, qué es la categoría de lo joven, qué lo limita, si quiere decir que es una persona de cierta edad o es una actitud frente a la vida, o el joven de ayer es el viejo de hoy, no, como esa cosa era una categoría pues muy difícil de determinar porque el arte joven del 89 pues hoy no cabría, tiene como una relación temporal que nos parecía muy extraña. Y ese ensayo pues se trata de eso, como de revisar a partir de una publicación de Nadia Moreno que revisa arte joven en el salón, eso, cómo, cómo podíamos tejer esa relación entre el arte joven y los espacios de comercialización en el arte y también cómo los espacios independientes era una relación completamente distinta, porque ya no había esa cosa de ven y te incluyo como por hacerte un favor, sino que son los artistas jóvenes los que forjan estos espacios independientes que permiten una escena alterna a la comercial en Bogotá. Que es algo que está, pues que está en crisis, yo diría en este momento, tal vez por las ferias, y es que ya no se permite como una contracultura con esta idea de que la feria lo tiene que acaparar todo, es decir, la feria acapara las galerías, la feria tiene que acaparar los museos, y ahora la feria tiene que acaparar los espacios independientes. Si bien no les permiten entrar como a estos grandes escenarios, llámese la feria en Corferias o lo que sea, sí hacen este tipo de circuitos que dicen que son bastante inclusivos, incluyentes, no sé, pero realmente es como para poder tener un dominio y un control también de una escena que antes, sobre todo en la década del 80, yo creo que era una escena muy de lo que podríamos llamar contracultura dentro de este discurso. Y es algo que ahorita no se permite. Realmente todos siempre esperan a que llegue octubre para hacer algún tipo de proyecto, que es el mes del arte, y que ese proyecto termine de alguna forma cobijado dentro de estas plataformas de feria, que también juegan con esa idea del arte joven como les estamos haciendo un favor, como ustedes, sector discriminado, que nadie quiere, los estamos incluyendo de forma gratuita y les estamos dando visibilidad, pero es como a qué costo, y yo creo que eso tal vez ahorita no somos muy conscientes de ello, pero yo creo que en un futuro, cuando se comparen, por ejemplo, aquí viendo la invitación de Salseo, eh, que era una persona que estaba constantemente o que estuvo constantemente cuestionando estas categorizaciones en la década del 70, como comparando ese momento con
pues con lo que está sucediendo ahorita, yo creo que sí van a haber como unos contrapesos que van a ser bien interesantes y hasta qué punto esta idea como acaparadora de estas plataformas feriales le está haciendo un favor al circuito realmente. Sí. Sí, eso es bastante extraño sobre todo, y otra cosa que nos dimos cuenta es que Arbo no era la primera feria, ¿no? Que es una cosa para la que últimamente nos llaman mucho a hacernos entrevistas. Sí, Arbo no fue la primera feria, hubo 2 ferias antes, nosotros no concentramos ninguna parte de nuestra investigación en eso, pero pues creo que también es otro eje que habría que revisar ahí porque hay información, pero no mucha, al menos no en nuestro archivo. Pero sí, el papel de las ferias pues acabó con una idea de disidencia que estaba presente antes en la creación de espacios para la circulación, ¿no? No sé si tengamos que ir acabando ya porque faltan 10 minutos y me pidieron hacer una sesión de preguntas. Okay. Creo que puedes tomar el tiempo, Carolina, no hay problema. Ok. Entonces, esta Yo creo que es pasa a otra. la siguiente. Pasa a la siguiente. Que es Mira, precisamente lo está que estábamos perfecto. hablando, esta Sí. escena de contracultura por alguna forma disidente que se construyó en la década de los 80, que es una respuesta a las galerías que en los 70 eran las galerías que promocionaban, digamos, un arte más de vanguardia, pero que en los 80 ya se volvieron como estas galerías muy aburridas. Eso lo digo así porque así lo decía la prensa. Y surge necesariamente una nueva generación de artistas que va acompañada de una nueva generación de personas, gestores, que están interesados en que el arte circule de otras formas. Y yo creo que los 80 es una gran época para explicar este fenómeno. Si bien los espacios, pues nosotros logramos rastrear los primeros espacios independientes en la década del 40 con unas, digamos, 2 personas del grupo Bachué que formaron un pequeño espacio y ofrecían sus servicios para pintar murales. Si bien eso existe desde la década del 40, yo creo que son los 80 realmente es donde se consolida esta idea de espacio disidente dentro del circuito. Y creo que, o sea, es necesario aquí sí que cuando uno investiga la trayectoria de muchos de estos artistas, de esa década, que además es una década bien complicada para el país, es necesario entenderlos en el contexto, pues como teniendo en cuenta estos lugares que están permitiendo que otro tipo de arte se haga, se exhiba y circule. Así esto no vaya a tener una salida comercial que permita que estos lugares perduren. Sí, lo que vemos ahí son 2 imágenes, 2 recortes de prensa, uno de la prensa y el otro del Tiempo. El primero es anunciando la apertura de Gaula, uno de los espacios de los que Jaime Iregui hacía parte, y esto hace parte de su archivo. Y el segundo es Espacio Vacío, que fue otro espacio que abrió Jaime con José Hernández, donde en la inauguración no había una sola obra de arte, sino que querían como tener un espacio que le iban a presentar al medio artístico. Y estos 2 espacios yo creo que son, pues, se les conoce como los primeros espacios independientes de arte que hubo en Bogotá. Y son, yo creo que jugaron un papel determinante en lo que se vino a desarrollar después en los 90 con muchos otros espacios como la Rebeca, como el Bodegón, como, bueno, estos fueron como referentes directos que creo que eran bastante importantes. Esta es otra publicación que es muy chistosa porque no tiene nada que pudiera ser interesante para muchas personas, pero para nosotros se volvió la piedra La angular de la Biblia. investigación, la Biblia. Entonces, Diarte era este pequeño pasquín que encontramos en la biblioteca Luis Ángel Arango, que tenía básicamente fotos de sociales. Pero hacía una cosa que nos servía mucho a nosotros y era un listado de las inauguraciones
mes a mes, cada 2 meses, era bimensual la revista, y nos servía para levantar la arqueología y la cronología de cada una de las exposiciones en cada uno de los espacios que estábamos mirando. Y bueno, era como, nos tocaba mencionarla porque se volvió supremamente importante para nosotros esta pequeña publicación, que seguramente existen muchísimos números, pero no están ya en la Luis Ángel y no Ni en la sabemos muy Biblioteca bien Nacional. de cuándo a cuándo duró. Pero bueno, había que decirlo. ¿Tú querías hablar de Sí, esto? básicamente, no, así que para complementar lo anterior, era básicamente este ejercicio, pues esta investigación fue un ejercicio de revisar fotos sociales hasta que ya no pudimos más, Por porque eso pues eso hicimos es unos el circuito. ponqués para comernos las fotos sociales. No, pues esto es más para mencionar que uno de los ejes interesantes dentro del, pues uno de los ensayos, una de las líneas de investigación que quisimos abordar fue esta relación tan complicada entre las galerías y el narcotráfico, porque, porque hay como hay como una ambigüedad, sí, como una hipocresía dentro del mundillo del arte. Y es que por un lado se están organizando este tipo de proyectos desde la década del 2000 en los que muchos artistas están denunciando pues el estado del país. Pero aunque todos sabemos dentro del circuito que hay una relación muy estrecha o hubo una relación muy estrecha entre muchos espacios y muchos carteles, esto siempre queda como un chisme de pasillo. Y nosotros quisimos coger esos chismes de pasillo y poderlos corroborar, como comparar con el archivo que estábamos levantando y a partir de ahí entender realmente que el narcotráfico jugó un papel muy importante en la consolidación del circuito en la década del 80 y del 90 y que aún y que muchos espacios de estos inclusive siguen activos hoy en día. Yo creo que no sé si pasa la siguiente diapositiva, no me acuerdo qué es, pero sí, pero es entender cómo la relación tan estrecha y que sí nos parece una actitud un poco hipócrita del mismo circuito que por un lado está denunciando esto para afuera, pero para adentro no se permite revisar y muchos de los artistas pues siguen exponiendo en muchos de estos lugares sabiendo aún relaciones que existen. Esta de nuevo es una relación o una muy complicada y lo que hicimos fue intentar mapear un poco cómo fue esa narcorrelación dentro del circuito bogotano. Por supuesto, Medellín y Cali serían dos complementos muy importantes, pero creo que fue una buena primera piedra para poder como construir un discurso alrededor de este tema tan complicado. Creo que hemos terminado. Sí, no sé si tengan preguntas o cómo es, las mandan por el chat. Sí, bueno, ¿Dónde se puede muchas. conseguir este libro? Pamela, gracias por tu interés en leer nuestras 900 páginas de investigación. Ya mismo te voy a enviar el El vínculo para link que lo pueden descargar. Igualmente pues el libro se va a imprimir, mejor dicho, no se puede imprimir porque IDARTES no está autorizado a hacer impresiones durante la pandemia o durante la cuarentena o lo que sea. Entonces no se puede imprimir, pero el libro se va a imprimir. Supongo que se va a hacer un lanzamiento cuando eso pase, pero por ahora y para facilidad de todos que pueden buscar en ese PDF tan largo, lo pueden descargar en el link que acaba de copiar Carolina. Aquí hacen dos preguntas que me parecen muy interesantes. Estoy leyendo los comentarios. Una dice, ¿se puede rastrear un paralelo entre la historia de las galerías y la precarización de los artistas y curadores?
un poco para responder esa pregunta, yo creo que sí, porque un poco y retomo lo que decía antes, a mí me impresionó mucho y eso fue un hallazgo muy feliz, entender esa relación de una galería como la Galería Diners con sus artistas, que seguramente hay muchas opiniones controvertidas, hay muchas visiones encontradas alrededor de eso, pero sí creo que había como una especie de, como que era una galería que cobijaba a sus artistas de muchas formas. Y creo que cuando ese tipo de relaciones que ya no son tan simbióticas empiezan a cambiar, a través, eso se vio en los 90s, casi que principio de los 2000, pero cuando esa relación empieza a cambiar y se vuelve más una relación sobre el porcentaje de ventas sobre algo, pues eso precarizaba necesariamente esa relación. No sé si me explico, pero no sé si José quieres decir algo. Se interrumpió, pero ya, Sí. ya, creo que ya. Fue mi conexión. No, yo creo que sí se puede rastrear precisamente como entendiendo que las galerías se concebían un proyecto con sus artistas, es decir, no eran tanto espacios, es decir, sí existe la palabra representación desde que inicia esta historia, pero era como una relación, o por lo menos lo que nosotros pudimos rastrear en en las primeras décadas, era una relación muy cercana, muy cercana. Y yo casi quería la comparación con Rappi, como que la precarización que uno entiende del trabajo hoy en día, analizando plataformas como Rappi, la puede entender también pues también es como un gran paralelo de ver cómo esa precarización también está presente en la forma como, por ejemplo, se hacen las contrataciones, cómo estos mismos espacios feriales integran a las galerías y cómo estas galerías realmente están basándose, es como una cadena de alimentación que ya no tiene al artista en el mismo eslabón, en el mismo escalón, perdón, sino que lo tiene casi que en el último. Y yo creo que eso sí se permite como leer entre líneas en el libro. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿qué relación tuvo el movimiento histórico de las galerías con otras formas artísticas, por ejemplo la música? Bueno, creo que es como otra gran línea que valdría la pena investigar, pero dentro de nuestras fichas que hicimos por cada galería, cuando encontrábamos como otro tipo de eventos que desarrollaran los espacios, como conciertos, charlas, me acuerdo mucho de conciertos, lo incluíamos. Yo creo que en las primeras décadas, como 40, 50, 60, es una relación muy estrecha realmente, porque estos espacios se entendían como espacios, como centros culturales, es decir, no había una diferenciación tan clara entre que un espacio de exhibición artístico no puede recibir un concierto, por ejemplo, sino que estos espacios o estas galerías se pensaban como que las exhibiciones podían ser perfectamente el escenario para un concierto, bueno, determinado concierto o lo que sea. Igualmente se hacían otro tipo de eventos que también quedan como enunciados o son fáciles de rastrear en la prensa de esta época, porque hay muchas invitaciones como a estos eventos, como concierto en la galería no sé qué y exposición. Casi que las exposiciones en algunos casos quedan relegadas a estos otros eventos. Otra Sí, pregunta: ¿cómo justo, creen que se justo esté estaba transformando? buscando, iba solamente a contestar una parte ahí, estaba justo buscando una galería que me acuerdo, acá está, La Teja Corrida. La Teja Corrida también era un bar y también era como un Sí. ensayadero y un lugar donde, y la incluimos, está entre nuestro listado porque nos pareció que tenía un papel muy importante en el circuito artístico. Pero la única imagen que tenemos, por ejemplo, es un recorte de prensa que se llama Aquelarre Artístico Nadaísta. Y es una gente, como al parecer están diciendo un poema, pero sí, ese era un ejemplo de cómo esa relación con otras artes estaba muy, muy construida. Y me acuerdo que en muchas entrevistas, en especial la entrevista a Jaime Cerón, nos contaba cómo cuando él llegó a Bogotá,
iba a inauguraciones de arte, las inauguraciones tenían unos músicos y la gente estaba de vestido largo. Era como todo un andamiaje donde la música jugaba un papel para ambientar estos escenarios de inauguración. Aquí voy a leer otra. ¿Cómo creen que se estén transformando y se vayan a transformar los espacios expositivos en tiempo de pandemia y pospandemia? Como Preguntas, creo que Alejandro. cuando hicimos el lanzamiento nosotros del libro, nosotros dijimos como ahora nos quieren coger a todos de pitonizas, como leer un poco el oráculo de lo que viene. Eh, pues yo creo en relación a eso que hay como dos vertientes. Una es como esta idea de la virtualización del espacio físico. Yo creo que eso no ¿Aló? Creo que José se nos y son congeló. espacios que han terminado cerrando muy... ¿Aló? Creo que se congeló. Hola. No, ya Hola, volviste. ya volví. ¿En qué fue lo último que dije? Creo que son espacios que se han ido consolidando. Algo así. No, como estos espacios que han intentado pasar de lo físico a lo virtual son espacios que han cerrado a los pocos meses o a los pocos años. Entonces es como interesante ver cómo esta virtualización creo que está haciendo una depuración de muchos espacios pues, que no han podido seguir como en el espectro físico. Y eso también es grave con lo que relacionaba, con lo que decía antes sobre los espacios independientes, y es que la mayoría de estos espacios son espacios que no pueden existir si no hay presencia física, es decir, son espacios que realmente no sobreviven por la venta de obras, sino por que en las inauguraciones venden cerveza o porque alquilan el espacio a otras cosas. Entonces es realmente preocupante como esta muy golpeada escena disidente se está viendo aún más golpeada, porque realmente las galerías, digamos, más consagradas dentro del circuito son galerías que ni siquiera necesitaban las exposiciones para funcionar, sino que, en palabras de una de las galeristas a la que entrevistamos, las exposiciones eran una excusa para decir, aquí estamos, pero no las necesitan en lo absoluto, sino que ellos subsisten es a partir de la venta de obras a colecciones internacionales y toda su línea de comunicación ya es virtual. Mm. Y un poco para agregar a ¿Cómo la... ves? Ahí te fuiste, Ahí me fui otra vez. pero creo que ya volviste. No, ya, eso, como que sí, Ok. era eso, era eso. Y yo iba a agregar que pues yo creo que ya estamos viendo espacios que se están cerrando, ya estamos viendo galerías que se están cerrando como consecuencia de la pandemia. También creo que toca ver qué es lo que realmente va a pasar y cuál va a ser ese impacto, porque estamos viendo otra vez una reapertura, pero no se sabe esto cuánto va a durar o no. Lo que sí es claro es que una manera que tenían de financiación los espacios independientes era a través de becas del Estado, bien sea Mincultura o el distrito, y ahí hay recortes importantes a los presupuestos. Entonces, el espacio independiente que concursaba para una beca de IDARTES para que le generaba suficientes recursos para vivir todo un año, en un escenario donde al distrito se le necesita la plata para atender la pandemia, pues esas becas quedan en veremos para el próximo año, lo que inevitablemente va a tener una consecuencia en esos espacios. Yo creo que es un tema también de financiación que va a estar muy difícil ahí de manejar, sobre todo para los espacios pequeños e independientes. Y creo que hay otra pregunta, ¿no? No, creo que no. Bueno, pues si no es más, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias Alejandro, gracias José, gracias Amir. Gracias a todos. Disculpen que me conecté tarde. Bueno, no, muchas gracias Carolina y José por la presentación. Ahí, bueno, vieron que hubo varias preguntas. El libro queda entonces disponible en ese link. Y pues, perdón, nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook,
Y aquí en nuestra sala de Zoom aprovecho para hacerles la cuña publicitaria de nuestra clase de mañana, que es con nuestro Centro de Estudios en Periodismo, el CEPER. Vienen los profesores Lorenzo Morales y Juan Camilo González y la editora general de 070, Natalia Arenas, y nos van a dar una charla sobre cómo investigar lo que pasa dentro de las cárceles. Lecciones de una investigación periodística en un lugar silenciado. Muchas gracias nuevamente a Carolina y a José, y muchas gracias a todos y los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.